preparar la mesa de diálogo que se viene a continuación con la querida Renata Turrent, que ya está lista, así como el maestro Jaime Hernández. Ya están listos para hablar sin censura de los temas relevantes. Renata Turrent, asesora en políticas públicas, querida amiga de Sin Censura. ¿Cómo estás, Renata? Hola, amigo querido, qué gusto estar contigo, todo tu auditorio y también con el maestro, qué gusto estar por acá. Gracias. Jaime Hernández, editor de La Jornada Sin Fronteras en el gran periódico La Jornada. Querido Jaime, buenas tardes. ¿Cómo estás, querido Vicente? Hola, Renata, querida, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar con estas imágenes que seguramente les van a poner los pelos de punta a los conservadores, a la gente que no quiere al presidente López Obrador. Les voy contando. Acaba de subir el presidente Andrés Manuel López Obrador un video por cuestiones de derechos de música. Nada más los voy a comentar. Miren cómo está con una camiseta polo, con su camisa a cuadros. Y esto es lo que le van a criticar, que no está con sus necesariamente trajes Hugo Boss o Salvatore Ferragamo, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador, muy cómodo, dice que ayer por la mañana, al mediodía y en la tarde, noche, habló con nuestros amigos, los presidentes de Brasil, Colombia, Cuba y Argentina, y han convenido reunirse por videoconferencia para enfrentar la inflación y ayudarnos mutuamente, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. También anuncia que se invitará a nuestros afines compañeros, los presidentes de Chile y Bolivia, y a la presidenta Xiomara de Honduras, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Si lo critican por andar jugando béisbol, ahora imagínense qué dirán esos conservadores, porque el presidente anda cómodo en su oficina hablando con sus amigos, los líderes de otros países. Pero bueno, le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, mi querida Renata. Creo que hay muchas noticias que compartir precisamente en temas económicos, ¿no? ¿Qué decían del presidente? No, hombre, tiene broncas con los empresarios. Pues el más importante del mundo ya anunció que pondrá su planta de ensambladora de autos de Tesla en nuestro país, y así sucesivamente. Por cierto, el peso ya bajó de los 18 por unidad frente al dólar. Nada más pregunto porque ayer por la noche andaba como en 18.09 frente al dólar. Pero eso no es por López Obrador. Bueno, pues pasen tiempos de López Obrador, hombre, carajo, por lo menos. Mi querida Renata, escucho tus opiniones. Sí, acuérdense que cada vez que baja el peso, ahí está de la Madrid diciendo que en realidad eso no es positivo para la economía mexicana, que es de verdad un disparate. Si cualquiera de nosotros nos atreviéramos a salir a decir un disparate de ese tamaño, perderíamos nuestros espacios por estar diciendo mentiras y tonterías así, ¿no? Entonces, un poco habla de la manera en la que los medios de comunicación permiten que este tipo de mentiras, de fake news se digan en televisión, en espacios sin ninguna consecuencia. Pero bueno, hablando ahora sí de los anuncios del presidente, a mí me gustaría dividirlo en tres pequeñas opiniones. La primera es un poco retomar esta pregunta que hace Violeta Vázquez Rojas después de la marcha, y es un poco es una pregunta genuina que yo tampoco entiendo, y que creo que sería interesante que la oposición nos pudiera aclarar qué es lo que en realidad fueron a protestar, ¿no? Porque sabemos que esa clase social que mayoritariamente, no toda la gente que fue, pero mayoritariamente la clase alta mexicana que se fue a manifestar el domingo, pues es gente que pensarías que mientras sus intereses económicos no se toquen, pues en realidad nunca habían salido a las calles, nunca se habían preocupado por ni la democracia, ni los derechos, ni absolutamente nada, ¿no? Su vida está resuelta en lo privado, por lo tanto, en la vida pública, ellos, mientras no se tocaran sus privilegios, no necesitaban salir a protestar nada. Pero hoy la realidad de ellos es la misma. De hecho, la economía está mucho mejor que en periodos neoliberales. Entonces, Violeta preguntaba de manera genuina, ¿por qué es que están saliendo, ¿no? Ni la inseguridad, ni la economía están fallando. Entonces, no nos queda claro
más allá de algunas sospechas de clasismo, racismo que los articula, pues en realidad no queda muy claro qué es lo que en realidad están protestando, porque nadie cree que en realidad fueron a protestar la democracia, ¿no? Ahora, en este sentido, un poco, ahora sí, hablando del tema económico, es muy interesante analizar qué es lo que está haciendo el presidente López Obrador. A diferencia de los gobiernos neoliberales, donde ahora sí que la política económica, la política industrial, pues la dictaba Estados Unidos y la dictaba el más rico, ¿no? Ahora, por primera vez, por lo menos en lo que yo tengo de vida, que yo tengo los 36 años del neoliberalismo, hay un plan de política industrial y hay un plan de política económica. No es simplemente al mejor postor o a lo que nos dicten desde Washington. Y el presidente López Obrador lo que decide es fortalecer la economía de abajo, que fue una de las claves para que la economía de este país no se cayera durante la pandemia. Y por otro lado, busca inversiones estratégicas, no solamente públicas, el Tren Maya, la refinería, etcétera, no solamente se invierte dinero público en infraestructura, sino también se atrae inversiones extranjeras, ¿no? Recordar que estamos en récords de inversión extranjera y este anuncio que se hace esta semana de Tesla, todavía más, ¿no? Y además lo hace siempre cuidando que el medio ambiente, en este caso el agua en Nuevo León, los trabajos sean dignos, es decir, se hace una política industrial siempre teniendo en mente el bienestar de la gente, primero, ¿no? Antes de cualquier otra cosa. Y al mismo tiempo, de manera paralela, un poco tratando de desglosar la manera en la que el presidente ha planteado su política económica, tiene una muy buena relación con Estados Unidos, sin dejar que se sigan metiendo en materia de seguridad, en materia de democracia, que ahora andan muy, muy interesados en una reforma secundaria, curioso, pero mantiene una buena relación económica con ellos, diplomática con los gringos, pero al mismo tiempo abre la relación comercial y la relación política con el resto de América Latina. Y esto en miras a tratar de bajar la inflación, porque como hoy explicó en la mañanera, ni México, ni Estados Unidos, ni ningún país es el único país que está viviendo inflación, ¿no? Es una consecuencia mundial de la pandemia, de la guerra Rusia-Ucrania, y por lo tanto una colaboración entre países puede ayudar a que las variables que han sido difíciles de controlar en cuanto a la inflación puedan por lo menos mitigarse. Entonces, y esta relación con América Latina, donde busca disminuir o por lo menos controlar la inflación, en específico en el tema de los alimentos, no solamente o trasciende una política económica, ¿no? Trasciende eso porque también es una relación política con países en América Latina que hoy gobierna la izquierda y que son aliados de México, un poco para enfrentar cuestiones económicas, pero también, insisto, cuestiones políticas de la antidemocracia de la derecha que vemos la vimos en Bolivia, la estamos viendo en Perú, y probablemente entremos al tema más tarde, pero también la vemos tratarse de gestar en México con esta mentira de que la 4T quiere acabar con la democracia y un poco entrando los gringos. Entonces es claramente una alianza económica, pero también política, mis queridos amigos. Pues entrémosle, mi querida Renata, para también escuchar las opiniones del maestro Jaime Hernández. Hoy el presidente, por ejemplo, exhibió a José Narro, el ex rector de la UNAM. José Narro, el presidente se pregunta, ¿cómo es posible que este priista haya sido rector de la UNAM? Pues con lo que nos presentó Ricardo Sevilla y los personajes conservadores enquistados en la máxima casa de estudios de México, pues no sorprende. Y bueno, pues es que hasta de risa loca, Jaime, que digan que el presidente Andrés Manuel López Obrador va contra la democracia, cuando Vicente Fox en su momento, y lo ha dicho el presidente una y otra vez, qué bueno que por fin Jesús Ramírez Cuevas, el vocero presidencial, encontró el fragmento
en donde Rubén Luengas, cuando nos llevábamos bien, Rubén Luengas retomaba aquel fragmento de la entrevista que me concede en Chicago cuando yo trabajaba en Telemundo Vicente Fox, y admite que metió la mano para que no llegara Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. Ese chamacón sin canas, sin arrugas, más delgado, sí, es Vicente Serrano. Y esos enemigos de la democracia o esos fantoches que nos vendieron humo, pues ahora son los que atacan a López Obrador, son los que hacen alianzas. Vamos a ver esta parte de la mañanera y ya escuchamos tus opiniones, mi querido Jaime. A mis colegas de En Contexto de Chicago, usted aceptó en esa entrevista que había que frenar a López Obrador y que influyó su intervención para frenar a López Obrador. La Suprema, es decir, el tribunal... Eso en Chicago, lo tengo grabado aquí en el canal nuestro. Dije en Washington, no Washington. Bueno, lo entrevistaron para el canal nuestro, de Chicago. Bueno, correcto, en Washington. Pero lo dijo. No hace falta, lo tengo grabado. Esto fue lo que le dijo a mi colega de Chicago. Era importante para promover la democracia en México sacar al PRI de Los Pinos, y era importante detener a López Obrador, que en demagogia y engaño se le ha ido dándole a tole con el dedo a la gente, al estilo de Hugo Chávez, al estilo de Correa. Lo que dije exactamente fue lo siguiente ahí en Washington. Estaba yo hablando de liderazgo a una audiencia que me pidió una presentación de liderazgo. A ver. Aunque entre preguntas de la prensa, aceptó por primera vez que en 2006 hizo todo lo posible para que Andrés Manuel López Obrador no llegara a Los Pinos. Lo que sí hice, todo lo que estaba en mi terreno dentro de la ley para que ese cuate no llegara, presidente. Dentro de la ley. Y tan es así que no sufrí castigo alguno. ¿Ya vieron? No para los que votaron por el cambio y por Fox, y sobre todo por los jóvenes, porque él llega después de 70 años de dominio. Fíjate, mi querido Jaime, qué importante lo que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador en las mañaneras, y qué bueno que ya pudo rescatar por fin este fragmento de la entrevista que nos concedió en Chicago Vicente Fox, en la que admite la mano que metió para detener a López Obrador en aquellos años cuando fui conductor de noticieros en Telemundo, cuando era conductor de noticieros en Los Ángeles de la misma empresa Rubén Luengas. Ya después nos peleamos y nos agarramos del chongo y lo que sea, pero qué importante, porque exhibe a un Vicente Fox que buscaba por la democracia sacar al PRI de Los Pinos. ¿Y qué hizo después? Pidió el voto por Enrique Peña Nieto, el del PRI, para que regresara el PRI a Los Pinos. Y luego, por la democracia, era importante detener a López Obrador por la democracia. No, puta madre, pues si alguien no ve las incongruencias, pues yo creo que van a votar por Lili Téllez diciendo que en algún momento hizo campaña contra el PRIAN y ahora quiere representar al PRIAN. Solo como ejemplo, mi querido Jaime, estos personajes son los que dicen defender la democracia y defienden al INE. Ahí te la dejo de tarea. Híjole, es que de verdad este es un tema que da para horas, y me voy a tratar de explicarlo de manera, no, voy a procurar no extenderme. Mira, para mí Vicente Fox se convirtió, para empezar, él es un fascista con botas y sombrero de ranchero. Eso yo lo tengo claro, es un fascista. Y el problema es que siempre ha sido un fascista que siempre complació a los oídos de Washington, ¿no? Vicente Fox repetía el mismo guión que le gustaba escuchar a Washington. Fue siempre muy obediente con Washington, Vicente Fox. ¿Te acuerdas de aquel episodio con Fidel Castro que le dijo a Castañeda, por favor, no quiero que George Bush se enoje, por favor, dile que venga a la cumbre, que coma y se largue, ¿no? Y se vaya, ¿no? Entonces, pero Vicente Fox, que fue un traidor
al sistema democrático en México porque prometió una transición con la que nunca cumplió. Además, se convirtió en una especie de hacendado de ese rancho que él consideraba su rancho México, y en muchos sentidos ese hacendado cumplía todos los requisitos para regir ese territorio mexicano bajo la mirada del Departamento de Estado de Estados Unidos. Vicente Fox en muchos sentidos se convirtió en esa promesa de transición a la democracia que sonaba muy bien, no solamente para los mexicanos, sino que sonaba sobre todo muy bien para Washington. Washington le dio su bendición. Y como tú bien mencionas, cuando Vicente Fox quiere y luego iniciar el retorno del PRI, Washington siempre ha tenido esta mentalidad, este esquema mental de que México tendría que ser bipartidista, como es el caso de Estados Unidos, PRI y PAN, y que se vayan alternando en el poder, ¿no? Cuando estaba en la contienda electoral, eh, Enrique Peña Nieto, yo recuerdo que entrevisté al subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, y yo le preguntaba entonces al subsecretario si acaso confiaba en Enrique Peña Nieto para regresar a la presidencia de México. Le pregunté, ¿considera usted que el PRI realmente ya hizo su travesía por el desierto? ¿Considera usted que el PRI ya no es el dinosaurio que solía ser? Y me contestó, no, yo sí creo que Enrique Peña Nieto representa a una nueva generación del PRI más democrática, más honesta, más joven. Y evidentemente, ¿qué resultó? Pues resultó un desastre. Resulta que esta promesa de cambio al interior del PRI, pues era más de lo mismo, incluso mucho más corrupta, ¿no? Entonces, en Washington siempre han visto y siempre vieron a Andrés Manuel López Obrador como una amenaza, y por eso les caía muy bien el discurso de Vicente Fox, el presidente más ignorante que ha tenido en toda su historia México. Es un hombre que ni siquiera sabe escribir, es un antidemócrata, es un ladrón, es un fascista, que hizo todo lo posible por impedir la llegada de Andrés Manuel López Obrador. Vicente Fox era el hombre que en cenas de gala en Washington prometía que iba a subirse en un caballo y dirigirse directamente hacia Venezuela para derrocar a Hugo Chávez. Ese era Vicente Fox, era, digamos, un cruzado de la causa a la derecha que le caía muy bien a Washington, pero, insisto, decepcionó, engañó. Él dice que López Obrador se le ha pasado engañando a todo mundo con su demagogia. ¿Y qué decir de este hombre que engañó a todo mundo? Incluso hubo gente, yo me acuerdo, en medio de intensos debates, que me decían, no, 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 Vicente Fox realmente va a cumplir su promesa de la transición. Y uno decía, pues vamos a ver, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en el ámbito de los medios de comunicación. Pero resulta ser que cuando llega Fox ni hay proceso de transición, destruye medios de comunicación, como pasó con la cooperativa de Excelsior, impone a su gente, el actual director de Excelsior, por ejemplo, pues es gente de Fox y de Martita Sagún. Yo me acuerdo con este Pascal Beltrán del Río, iba como el llavero de Vicente Fox cuando iba a sus giras a Nueva York, ahí lo llevaba como su llavero que le cubría sus discursos. Entonces, este hombre realmente no tiene ningún tipo de autoridad moral, porque yo creo que, y lo peor de todo, ¿sabes qué? Es que no se ha dado cuenta que México ha cambiado completamente de piel, las cosas han cambiado mucho en México, su voz ya no es escuchada casi por nadie, y se repite, aunque se repita hasta la saciedad, en marchas, en mítines como las que vimos el pasado domingo. Y yo creo que la presencia constante de Fox, lejos de ayudar a una oposición sin rumbo, sin líderes serios, con fuste intelectual, con fuste político,
está haciendo un flaco daño. Y el problema con Vicente Fox es lo mismo que pasa con Vicente Fox. Se han convertido, después de dejar la presidencia, en títeres de esta extrema derecha, esta derecha mundial. Calderón y Fox, Que, ¿te refieres a Calderón y Fox? exacto, perdón, no sé si dije otra cosa. Sí, mencionabas a Fox 2 veces, pero me imagino que te referías a Calderón, que se la pasa pisteando con los ultraconservadores como Aznar allá en España. Exactamente, entonces estos dos hombres se han convertido en títeres de esta extrema derecha que busca de cualquier manera descarrilar cualquier posibilidad que Morena mantenga la presidencia. Lo dijo el propio Calderón en su participación hace 4 años en la Fundación Internacional Conservadora en Madrid, que auspicia a Mario Vargas Llosa. Él hablaba de que si la izquierda se la pasaba conspirando en el foro de Sao Paulo, la derecha tenía su derecho a conspirar para ir contra estos monstruos, porque dijo, nosotros no somos como el Quijote que combatió molinos de viento. Dice, nosotros combatimos a verdaderos monstruos, refiriéndose a Andrés Manuel López Obrador, refiriéndose a Gustavo Petro, refiriéndose a Lula da Silva, por ejemplo. Así es, mi querido Jaime, y precisamente en este entorno, las opiniones de los consejeros que ya se van, mi querida Renata. Ciro Murayama, llegó la hora de la corte, nos toca activarnos ahora mismo. Así comparte Ciro Murayama en sus redes. La Constitución dice que el secretario ejecutivo del INE es designado por su Consejo General. El Plan B cesó hoy a Edmundo Jacobo, violando la Carta Magna. El INE ya acudió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para revertir la invasión a su autonomía, dice Ciro Murayama. Por cierto, no deberíamos de sorprendernos si la Corte Suprema de Justicia de la Nación le da por su lado al INE, pues porque hemos señalado una y otra vez el camino que ha tomado con Norma Piña, la actual presidenta de la Suprema, el Poder Judicial. Y bueno, en ese sentido, el lloriqueo por este personaje que se pasó 14 años como secretario ejecutivo, y hace unos minutos exhibíamos el llanto de, perdón que me da risa, de Patricia Mercado, la senadora de Movimiento Ciudadano, porque el señor Edmundo Jacobo fue cesado. Échamelo otra vez, David, para que nos comente de aquí en adelante también Renata. Mandarle un saludo a Edmundo Jacobo, que ha sido el secretario ejecutivo, un funcionario ejemplar en el Instituto Nacional Electoral, perdón. Perdón, no sé por qué me pasó, pero bueno. Gracias. Edmundo Jacobo, que es un funcionario que ha tenido 15 años y que ha sido muy importante y que hoy amanece despedido por estas nuevas reglas. A ver, pareciera que don Edmundo Jacobo se nos adelantó o algo por el estilo. A ver, ¿de qué estamos hablando? Pero bueno, seguramente así como Patricia Mercado, hoy amanecieron llorando Lencho y Ciro. Andarán con los ojos muy hinchados el día de hoy. Mi querida Renata, ya, pitorreo aparte, broma aparte, dame tu opinión. Bueno, yo sí espero que la senadora haya estado actuando, porque si no, verdaderamente no me queda muy claro como pues ese show que armó y por qué lloraría. No, probablemente se va a ir con con millones, me atrevo a decir, millones de pesos del INE, después de haber estado ahí 15 años cobrando mucho más que el presidente. Y no olvidar que este señor que hoy se va, Edmundo Jacobo, fue el que estaba en la llamada de Lorenzo Córdoba, esa famosa llamada racista donde se burlaba
un ciudadano, ¿no? No se nos olvide, él era y fue partícipe y le dio cuerda, y si bien las declaraciones graves fueron por parte del consejero Lorenzo Córdoba, pues él es su amigo y con el que estaba hablando, ¿no? A ver, a mí lo que me gustaría decir en esta respuesta son quizá en dos fases. La primera es este desnudo que hacen los conservadores, ahora sí que de todos los partidos y todas esas instituciones donde se lograron enquistar muchos de estos cuadros de la derecha, como Lorenzo Córdoba, como Ciro Murayama, etcétera, y de repente, conforme avanza la transformación, cada vez se desnudan más de esa defensa férrea que tienen por sus privilegios, ¿no? Es tan obvio el hecho de que no están defendiendo una causa, no están defendiendo derechos, lo que decía yo en mi intervención anterior, sino están defendiendo privilegios y están defendiendo compadres que tenían ahí cobrando dinero público como si fuéramos el país más rico del mundo, ¿no? Es una vergüenza los sueldos que tienen en los altos mandos del INE, y el de este señor Edmundo Jacobo pues no es la excepción. A mí me hace pensar que todo este show que se está armando alrededor de Edmundo Jacobo, lo que veíamos ahorita de la senadora, vemos que Edmundo Jacobo está en un tour de los medios de comunicación, pues los que ya se imaginarán, los de la derecha, anda haciendo tour hoy para decir que otra vez esta misma cantaleta, que el presidente López Obrador está en contra de la democracia, que se están violando, que se está acabando con la democracia, etcétera, sin presentar en realidad ninguna prueba de estos dichos. A mí no me sorprendería que Edmundo Jacobo acabara convirtiéndose en uno de los personajes que surgen en esta búsqueda de un líder de parte de la oposición. Yo siempre creí que Lorenzo Córdoba habría sido un buen candidato para la oposición porque los representa muy bien, ¿no? Pues es un neoliberal, un tecnócrata, racista, fifí, creo que hubiera hecho un gran trabajo como representante del bloque conservador como candidato. Lo que pasa es que él decidió no renunciar a su puesto en el INE a tiempo para haber podido ser candidato presidencial. Tuvo que haber renunciado el 23, como en abril, no quiero decir la fecha para no equivocarme, pero me parece que es el 23 de abril del año pasado, porque necesitas al menos 2 años antes de que empiece la campaña presidencial para poder ser, constitucionalmente está inhabilitado para ser candidato presidencial, tanto él como Ciro Murayama. Pero yo creo que cometió un error político. Yo creo que no se dio cuenta que él podría haber sido quien aglomeraba a estas demandas falsas o estas falsas demandas por parte de la oposición, y que sí encapsula toda esta esencia de ese conservadurismo en México. Pero creo que Edmundo Jacobo, haciendo la oposición usándolo como una víctima del sistema opresor y del, si no me están viendo, estoy haciendo comillas, del gobierno de López Obrador, podría, no sé si le alcance para construir una figura pública de tal magnitud como para encabezar el esfuerzo opositor, pero sí definitivamente lo van a usar, como ya usaron a Beatriz Pajés, como ya usaron a De Cosío, como tratan de usar a estos ciudadanos supuestamente apartidistas ciudadanos, que de apartidistas y ciudadanos tienen lo mismo que yo, o sea, nada, y tratar de construir esta falsa narrativa de que en realidad ellos representan a la sociedad civil, que en realidad ellos representan a la sociedad mexicana, a los ciudadanos, y de esa manera poder mantener esta efervescencia que les causó esta marcha este meeting que hicieron el domingo, un poco estirarlo a más largo plazo, ¿no? Porque una vez que los consejeros Murayama y Córdoba se vayan de sus puestos en abril,
en realidad es que sí pierden dos piezas políticas importantes dentro del instituto para lograr articular esta única causa que los ha logrado articular después de 4 años de gobierno del presidente López Obrador. Entonces sí creo que podemos esperar que hacia adelante usen o traten de usar, habrá que ver qué tan carismático logra ser, qué tanto logra conectar, e insisto, no estoy diciendo que lo van a poner de candidato presidencial necesariamente, pero sí como una figura política de la oposición que representa la tecnocracia, el apartidismo, etcétera, dado que sus cuadros políticos partidistas están totalmente desprestigiados y muchos de ellos incluso pues con pues por lo menos esperaríamos investigaciones que tendrían que tener por parte de la Fiscalía por delitos y crímenes que probablemente hicieron en sexenios pasados, como lo hizo Calderón, muy probablemente. Y por último, como bien mencionas, creo que el ojo, al final de cuentas, creo que esto es una valoración política que se puede hacer sobre la estrategia de la oposición y de cómo posicionan a diferentes personajes para poder mantener ese mensaje de la defensa del INE a más largo plazo, pero creo que los ojos en realidad deben estar, los ojos de todos nosotros deben estar ni siquiera en ellos, sino en, como bien tú dices, en el Poder Judicial, que a partir de la entrada de la ministra Piña se ha convertido en el operador del crimen organizado y el crimen de cuello blanco de este país, ¿no? Ayer un juez o jueza, ya no me acuerdo si fue juez o jueza, hace esta movida a favor de Cabeza de Vaca. Vimos lo de la esposa de Genaro García Luna a los 30 minutos de que lo habían declarado culpable. 30 minutos después le descongelan las cuentas por esta jurisprudencia que hizo Medina Mora, el ministro que fue colaborador cercano. Ahí no les importa, ahí no hablaban de separación de poderes, ¿no? Cuando estaba el ministro Medina Mora con Calderón. Es esta jurisprudencia que hace Medina Mora para que se puedan descongelar las cuentas de un presunto criminal que está en un juicio en Estados Unidos o en otro país, a menos que el país extranjero le pida a México que no descongelen las cuentas. Imagínense eso, es que vale la pena de verdad analizarlo. Imagínense a lo que llegó la descomposición en la que está el Poder Judicial. Que un país extranjero nos tenga que venir a decir a nosotros si podemos o no podemos descongelar una cuenta. Imagínense, es que es gravísimo. Es gravísima la injerencia, es gravísima la corrupción a lo que llegó el Poder Judicial en este país, a lo que sigue llegando hoy con la ministra Piña. Y sinceramente no me sorprendería que, dado que, insisto, y con esto cierro, pierde la oposición 2 piezas en puestos institucionales importantes, como es el INE, el consejero presidente y el consejero Murayama, se van en abril, no pueden ser candidatos a la presidencia ninguno de los dos, y no me sorprendería que se muden a una estrategia que de por sí ya llevaban tiempo judicializando la política con sus amparos, con que no querían ganar menos, el Tren Maya, todo lo han querido judicializar. No me sorprendería que ahora sus balas se vayan hacia el Poder Judicial. Ahora sí que se van a mover a decir que el Poder Judicial no se toca, y desde ahí tratar de seguir operando políticamente. Mi humilde opinión, mis queridos amigos. Bien hemos dicho, y creo que el tiempo nos está dando la razón, que lo peor estaba por venir, y ahora se vienen las cosas pesadas, con un Poder Judicial que creo que es evidente que no está necesariamente a favor de los intereses de la Cuarta Transformación, no está a favor de la justicia para todos en nuestro país, salvo que tú veas otra cosa, mi querido Jaime. No, yo coincido mucho con el análisis de Renata. Yo creo que desafortunadamente el Poder Judicial se ha
convertido en en el principal garante de lo que fueron los intereses creados, de políticos corruptos, porque, fíjate, yo creo que México, a lo largo de su historia, creció la naturaleza del Estado mexicano, fue, fue la de un Estado clientelar, ¿no? Un Estado que tenía múltiples clientes, porque necesitaba, pues era un Estado naciente, que necesitaba el respaldo desde múltiples frentes del ejército, del aparato judicial, de los medios de comunicación, de partidos políticos. Entonces, el Estado mexicano nace con la vocación de un Estado clientelar, porque tiene que preservar muchos de los intereses y los privilegios de esa oligarquía que nos viene desde la época de Porfirio Díaz. Entonces, en ese contexto y en esa lógica de un Estado clientelar, el Poder Judicial se ha convertido en el principal custodio, en el principal garante de esos intereses. Por eso, esta cultura de los magistrados, como los señores, yo he repetido una y otra vez hasta la saciedad, yo no conozco realmente en el mundo, a lo mejor se me escapa algún país de África o de América Latina, pero yo no conozco un país en el mundo donde el poder judicial tenga tantos privilegios, tantos privilegios. El salario que devengan los magistrados, es impresionante. El grado de autonomía, por decirlo de manera amable, de algunos magistrados es escandaloso. La forma en que se manejan los ministerios públicos, la forma en que el poder ha cortejado desde siempre al poder judicial es evidente precisamente en los salarios, en las prerrogativas, en los beneficios que tienen los jueces, los magistrados de la Suprema Corte. La Suprema Corte de Justicia incluso tiene un canal de televisión, un canal de televisión. Eso no pasa en otras partes del mundo. En Estados Unidos, el Departamento de Justicia no tiene un canal de televisión. Yo no conozco de verdad otro país donde la Suprema Corte tenga un canal de televisión. Entonces, ahí te das cuenta, además, el canal de la Suprema Corte, Dios mío, en serio, es de un aburrimiento total, con programas en la que entrevistan a los magistrados, en la que participan abogados, dándonos clases, es un bostezo tremendo. Ese canal que le dieron a la Suprema Corte de Justicia, la verdad es que sirve para un carajo, pero ahí te das una cuenta de cómo el poder político estuvo precisamente al servicio de la clase política en la lógica de ese Estado clientelar. Vimos el caso de Medina Mora. La familia de Eduardo Medina Mora, ahora que hablaba Ricardo Sevilla, él, han sido y siguen siendo un poder fáctico dentro del aparato del Estado. A Eduardo Medina Mora se le permitió una retirada graciosa de la Suprema Corte sin dar ninguna explicación, sin explicar de dónde había surgido esta fortuna que se le descubrió. La hermana de Eduardo Medina Mora fue durante años la directora del Instituto de Psiquiatría, que es el más prestigioso, pero ella misma no es psiquiatra, no es psiquiatra. Eh, pero, y esto me lo comentaban amigos desde instituciones de salud, cuando hablaban de la hermana de Eduardo Medina Mora, es que no, es que los Medina Mora siguen pesando y mucho en el ámbito académico, en el ámbito judicial. Entonces fueron estos gerifaltes de los poderes que se incrustaron en la UNAM, en el aparato de justicia, los que han gozado y los que permanecen impunes, ¿no? Tú te recuerdas aquella vez, y lo hacía con bastante lógica en la lucha por el poder, aquel video de Héctor Aguilar Camín con ex colegas, creo que del Colegio Patria, del Colegio Madrid, donde él ofrecía la fórmula, la receta para ir contra la 4T y López Obrador. Y él señalaba como punto de partida
ir y platicar en corto con los magistrados. ¿Por qué? Porque los magistrados es una especie, son unos togados que se han convertido en los custodios de los usos y costumbres de esa oligarquía, de las riquezas de esa oligarquía, del poder de esa oligarquía. Han mediado y han emitido pronunciamientos que van en tantos sentidos para empoderar, para hacer transferencia de riqueza, de patrimonio ilegal a muchos políticos. El otro día el presidente hacía mención cómo Norma Piña ya ha llegado a declarar una suerte de autonomía del Poder Judicial sin precedentes, es decir, no que nadie se meta con el Poder Judicial, como si realmente el Poder Judicial fuera un ente que se ciñe estrictamente a lo judicial cuando también toca, y en muchas ocasiones, el ámbito de lo político. Un ámbito de lo político que nos concierne a todos, al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, a los ciudadanos. Entonces, Norma Piña no puede convertir al Poder Judicial en una ínsula barataria al servicio de los más poderosos de esa oligarquía que tiene prisa por retornar al poder. Y yo creo que la batalla apenas ha iniciado con Norma Piña como una de sus principales piezas para declarar inconstitucional el Plan B. Esa batalla va a estar muy interesante. Pero, ¿sabes qué? Yo observo todo esto, contemplo esto. Yo sé que las cosas no se hacen, no se logran de la noche a la mañana, pero confieso que ciertamente a veces me frustra el tener un sistema judicial tan jodidamente entregado a la oligarquía, tan corrupto, y una Fiscalía General de la República que es una tortuga que realmente a mí en lo personal me ha decepcionado tremendamente. Y como tú decías al inicio de esta intervención, querido Vicente, yo creo que todavía lo peor está por suceder, porque yo he repetido muchas veces que estamos en ese momento en que creímos que habíamos terminado con el antiguo régimen. Ahora vamos a ver si ese antiguo régimen no termina con nosotros. Querido Jaime, ¿por qué no cerramos invitando a la gente a tus espacios, a tus trincheras, maestro? Pues sí, en cuestión ya de 1 hora con 10 minutos entraremos en directo con No Apto para Cínicos, el canal que tengo el honor de dirigir con nuestra productora Lourdes Salas. Vamos a entrar a las 2, a las 14 horas. También les invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales en @JaimeJourno y también a través de la sección de la Jornada Sin Fronteras de nuestro gran periódico La Jornada. Un abrazo, querido Vicente, y a la querida Renata. Claro que sí, maestro, estamos al pendiente. Renata, ¿por qué no cerramos también invitando a la gente a tus redes, a tus cuentas? A mí también me encuentran en Instagram y en Twitter como @rturrent, en este hermoso espacio los jueves o viernes. Y hoy voy a estar platicando sobre la marcha del INE con Fabricio Mejía en la Brigada para leer con Libertad. Ahorita les dejo el link en el chat por si también quieren acompañarnos en la noche. Y mandarles un abrazo a ti, querido Vicente, a ti, querido Jaime, por supuesto a toda la audiencia, que siempre los leo con muchísimo cariño. Un beso a todo el equipo de producción hasta allá. Muchísimas gracias por el espacio y nos vemos la semana que entra. Claro que sí, nos vemos la semana que entra. Gracias a Renata, gracias al buen Jaime, que pasen excelente tarde.